El silencio absoluto que siguió a su última nota aún resonaba en la sala, cuando Clara comprendió que había recuperado mucho más que su voz. Había encontrado su alma. La mañana había comenzado como todas las demás en los últimos 3 años, con el chirrido metálico del carrito de limpieza recorriendo los pasillos de la Universidad Nacional de Música. Clara Méndez empujaba el pesado equipo, sus manos callosas aferrando el mango de la escoba con la misma precisión con que un día sujetó un arco de violín. A sus 42 años, se había vuelto invisible para la mayoría de las personas que transitaban por esos pasillos. Estudiantes apresurados, profesores inmersos en sus partituras, empleados administrativos que apenas levantaban la vista de sus escritorios. Era solo una limpiadora más. Otro fantasma uniformado que mantenía los ambientes limpios mientras los verdaderos músicos creaban arte. La ironía era cruel. Clara limpiaba las salas donde un día había sido una de las alumnas más prometedoras del conservatorio. Sus huellas digitales, ahora endurecidas por los productos químicos, alguna vez se deslizaron con delicadeza sobre las teclas del piano y las cuerdas del violín. Su voz, que ahora solo susurraba instrucciones a sus compañeros de trabajo, un día llenó auditorios enteros con arias de Puccini y líderes de Schubert. Pero eso era antes. Antes del accidente que se llevó a su marido. Antes de la depresión que consumió su pasión por la música. Antes de descubrir que el mundo no espera a los talentos dormidos, sino que los descarta cuando ya no sirven a sus propósitos. El doctor Castellanos suspiró, un sonido que Clara había escuchado dirigido a ella misma muchos años antes. Mi querida, la pasión no es algo que se enseña. O se nace con ella o se vive sin ella. He visto a muchos estudiantes talentosos que nunca lograron trascender la mediocridad porque les faltaba esa chispa divina que separa a los músicos de los virtuosos. Clara sintió la sangre hervir en sus venas. Las palabras del profesor resonaron en su mente, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado enterrar. Recordó una conversación similar años atrás, cuando su propia confianza había sido quebrantada por la misma arrogancia disfrazada de mentoría. El recuerdo llegó como una ola. Clara a sus 22 años, de pie en el mismo pasillo, pero del otro lado de la puerta. Acabada de presentarse en un recital de mitad de semestre, vertiendo su alma en una interpretación de Clair de Lune que había dejado incluso a los técnicos de sonido en silencio. Pero cuando buscó al doctor Castellanos después de la presentación, esperando al menos un gesto de aprobación, él había sido frío, clínico. Técnica impecable, Clara, le había dicho, ajustándose las gafas. Pero sentí que faltaba algo, una conexión más profunda quizás. La música debe venir del alma, no solo de los dedos. Elena miró a Clara con sorpresa y gratitud, mientras el doctor Castellanos fruncía el ceño con una mezcla de condescendencia e irritación. «Muy bien, señora...» hizo una pausa, claramente sin tener idea de quién era ella. «Clara Méndez», respondió, y por un momento vio un destello de reconocimiento en los ojos del profesor. Y antes de que me despache como una simple limpiadora que no entiende de música, permítame recordarle que ya fui su alumna. Hace 20 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos y posibilidades. El doctor Castellanos la estudió con más atención y Clara vio el momento exacto en que la reconoció. No solo como la alumna brillante que había sido, sino como el símbolo de todos los talentos que él había fallado en nutrir. «Clara Méndez», murmuró, y había algo cercano a la vergüenza en su voz. Yo la recuerdo. Usted tenía potencial». «Tenía más que potencial», respondió ella, su voz ganando fuerza. «Tenía pasión, talento y dedicación, pero usted y otros como usted me hicieron creer que eso no era suficiente». Elena observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaba presenciando algo importante, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo. «Clara», dijo el doctor Castellanos, adoptando un tono conciliador. «Claramente ha pasado por dificultades, y lo lamento, pero eso no cambia el hecho de que no todos nacen para ser músicos profesionales.
A veces, la vida nos lleva por caminos diferentes. La condescendencia en su voz fue como una chispa en la mecha de la ira de Clara. Se acercó al piano que estaba en un rincón de la sala, sus dedos tocando ligeramente las teclas. ¿Quiere hablar de pasión?, preguntó, su voz baja pero llena de emoción. De esa chispa divina que separa a los mediocres de los virtuosos. Déjenme mostrarles lo que la vida hace con la pasión cuando nadie está mirando. Y entonces, sin más preámbulos, Clara comenzó a tocar. Las primeras notas de la Claro de Luna de Beethoven llenaron la sala con una pureza que hizo que tanto Elena como el doctor Castellanos dejaran de respirar. Pero esa no era una interpretación fría y técnica, era una confesión, una oración, un grito de guerra. Clara tocaba como si su vida dependiera de ella, porque de cierta manera dependía. Mientras sus manos danzaban sobre las teclas, sintió 20 años de dolor, frustración y sueños enterrados fluyendo a través de la música. Cada nota cargaba el peso de noches sin dormir, limpiando oficinas para pagar las cuentas, de miradas condescendientes de personas que la veían solo como una limpiadora, de un talento que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. La música creció en intensidad y Clara se dejó llevar completamente. Ya no estaba en la sala de ensayo, estaba en todos los lugares a los que la música la había llevado a lo largo de los años. Estaba en el pequeño apartamento donde practicaba piano, en un teclado silencioso para no molestar a los vecinos. Estaba en las noches en que cantaba para ella misma mientras limpiaba, transformando el trabajo monótono en un ritual de resistencia. Estaba en los momentos en que escuchaba música a través de las puertas de las salas que limpiaba, permitiéndose soñar por unos segundos antes de volver a la realidad. El primer movimiento de la sonata se transformó en el segundo, y Clara sintió tierras cayendo por su rostro. No solo estaba tocando para Elena y el doctor Castellanos, estaba tocando para la joven que había sido, para la mujer que se había convertido, para todos los talentos silenciados por un sistema que valora más la conformidad que la autenticidad. El doctor Castellanos suspiró, un sonido que Clara había escuchado dirigido a ella misma muchos años antes. Mi querida, la pasión no es algo que se enseña, o se nace con ella o se vive sin ella. He visto a muchos estudiantes talentosos que nunca lograron trascender la mediocridad porque les faltaba esa chispa divina que separa a los músicos de los virtuosos. Clara sintió la sangre hervir en sus venas. Las palabras del profesor resonaron en su mente, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado enterrar. Recordó una conversación similar años atrás, cuando su propia confianza había sido quebrantada por la misma arrogancia disfrazada de mentoría. El recuerdo llegó como una ola. Clara a sus 22 años, de pie en el mismo pasillo, pero del otro lado de la puerta. Acababa de presentarse en un recital de mitad de semestre, vertiendo su alma en una interpretación de Clair de Lune que había dejado incluso a los técnicos de sonido en silencio. Pero cuando buscó al doctor Castellanos después de la presentación, esperando al menos un gesto de aprobación, él había sido frío, clínico. Técnica impecable, Clara, le había dicho, ajustándose las gafas. Pero sentí que faltaba algo, una conexión más profunda quizás. La música debe venir del alma, no solo de los dedos. Elena miró a Clara con sorpresa y gratitud, mientras el doctor Castellanos fruncía el ceño con una mezcla de condescendencia e irritación. Muy bien, señora. Hizo una pausa, claramente sin tener idea de quién era ella. Clara Méndez, respondió, y por un momento vio un destello de reconocimiento en los ojos del profesor. Y antes de que me despache como una simple limpiadora que no entiende de música, permítame recordarle que ya fui su alumna, hace 20 años. El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos y posibilidades. El doctor Castellanos la estudió con más atención, y Clara vio el momento exacto en que la reconoció, no solo como la alumna brillante que había sido, sino como el símbolo de todos los talentos que él había fallado en nutrir. Clara Méndez, murmuró, y había algo cercano a la vergüenza en su voz. Yo la recuerdo. Usted tenía potencial. Tenía más que potencial, respondió ella, su voz ganando fuerza.
Tenía pasión, talento y dedicación, pero usted y otros como usted me hicieron creer que eso no era suficiente. Elena observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaba presenciando algo importante, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Clara, dijo el doctor Castellanos, adoptando un tono conciliador. Claramente ha pasado por dificultades, y lo lamento, pero eso no cambia el hecho de que no todos nacen para ser músicos profesionales. A veces, la vida nos lleva por caminos diferentes. La condescendencia en su voz fue como una chispa en la mecha de la ira de Clara. Se acercó al piano que estaba en un rincón de la sala, sus dedos tocando ligeramente las teclas. ¿Quiere hablar de pasión?, preguntó. De esa chispa divina que separa a los mediocres de los virtuosos. Déjenme mostrarles lo que la vida hace con la pasión. Estaba presenciando lo que sucede cuando el talento verdadero se ve obligado a esconderse, cuando la pasión se comprime hasta convertirse en una fuerza explosiva. Cuando Clara llegó al tercer movimiento, su impecable técnica combinada con la emoción bruta creó algo trascendente. No solo estaba tocando las notas, estaba reescribiendo su propia historia, reclamando su lugar en el mundo de la música, no como una ex-alumna que había fracasado, sino como un artista que nunca había dejado de ser artista, incluso cuando nadie le prestaba atención. La última nota de la sonata resonó en el aire, y el silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera existido en esa sala. Era el silencio del reconocimiento, de la revelación, de la transformación. Clara se levantó del piano, sus manos temblando ligeramente, y se giró para enfrentar a sus oyentes. Elena tenía lágrimas en los ojos, y el doctor Castellanos parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Esto, dijo Clara, su voz ronca de emoción, es lo que pasa cuando le dices a alguien que no tiene suficiente pasión. No matas la pasión, la obligas a transformarse en algo más poderoso, la conviertes en resistencia. Elena dio un paso adelante, su voz un susurro respetuoso. Nunca he escuchado a nadie tocar así. ¿Cómo lo hace? Clara sonrió, y fue una sonrisa que cargaba 2 décadas de dolor y sabiduría. No fuerzas a la música a salir, querida. Dejas de impedir que salga. Dejas de preocuparte por lo que la gente va a pensar y simplemente dejas que la verdad fluya a través de tuyo. Escena 3. INT, Sala de Música, Universidad Nacional de Música, noche. El doctor Castellanos finalmente encontró su voz, aunque era significativamente más humilde que antes. Clara, yo no sabía. Tu técnica, tu interpretación es extraordinaria. ¿Cómo has mantenido todo esto durante todos estos años? No lo mantuve, respondió Clara, limpiándose las lágrimas del rostro. Lo enterré. Dejé que personas como tú me convencieran de que no era lo suficientemente buena, de que me faltaba algo. Pasé 20 años limpiando las salas donde otros hacían música porque pensé que no merecía estar del otro lado de la puerta. La comprensión de lo sucedido comenzó a instalarse en la sala. Elena miraba a Clara con una admiración que iba más allá del respeto profesional. Era el reconocimiento de estar en presencia de alguien que había transformado el sufrimiento en arte. «Pero tú mereces», dijo Elena, su voz cargada de convicción. «Siempre lo mereciste». Clara se volvió hacia la joven violinista, viendo en sus ojos la misma chispa divina que ella misma había cargado años atrás. «Y tú también, Elena. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Tu música es única, es tuya, y eso es todo lo que necesitas ser». El doctor Castellano se aclaró la garganta, claramente luchando con sus propias emociones. «Clara, yo debo una disculpa, no solo a ti, sino a todos los estudiantes que desanimé a lo largo de los años. Perdí de vista lo que realmente importa en la música». «No se trata de ti», respondió Clara, su voz firme pero no cruel. «Se trata de no dejar que esto vuelva a ocurrir. Se trata de reconocer que el talento viene en muchas formas y que nuestra responsabilidad como profesores es nutrir, no juzgar».
Elena tomó su violín de nuevo, y Clara pudo ver una nueva determinación en sus ojos. ¿Podrías ayudarme? Siento que hay tanto que puedo aprender de ti. Clara dudó un momento, sintiendo el peso de 20 años de autodesconfianza presionando contra esta nueva posibilidad. Pero entonces miró a la joven, vio la esperanza genuina en sus ojos y algo se movió en su pecho. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, su voz suave. Sí, respondió Elena sin dudar. Quiero aprender a tocar con la verdad, como tú lo hiciste ahora. Clara miró al doctor Castellanos, quien asintió lentamente. Creo que todos podríamos aprender de esto, dijo, su voz cargada de humildad genuina. Y entonces algo extraordinario sucedió. Clara comenzó a cantar, no las arias elaboradas que había estudiado décadas atrás, sino una canción sencilla, una melodía que había creado durante los años de silencio. Era una canción sobre resistencia, sobre encontrar belleza en lugares inesperados, sobre la fuerza que viene de ser subestimado. Elena, inspirada por la vulnerabilidad de Clara, comenzó a tocar junto a ella, sus cuerdas encontrando armonías naturales con la voz de Clara. No era una actuación planeada, era una conversación musical, una colaboración nacida de la honestidad y la conexión humana. El doctor Castellanos observaba, y por primera vez en años recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba de la técnica perfecta o de interpretaciones académicas, era sobre esa magia que ocurría cuando las personas se permitían ser vulnerables a través del arte. Cuando la improvisación terminó, los tres permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo lo que había sucedido. Clara sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas, la sensación de estar exactamente donde pertenecía. «Tengo una propuesta», dijo el doctor Castellanos, su voz vacilante pero esperanzosa. «Clara, ¿considerarías regresar? No como alumna, sino como profesora. Tenemos una plaza de profesora de piano que está abierta, y después de lo que acabo de presenciar, creo que serías perfecta para ella». Clara sintió que su corazón aceleraba. La posibilidad de volver a la música no solo como una pasión secreta, sino como una carrera, como un propósito, era casi demasiado grande para contemplar. «No tengo los títulos que normalmente exigen», dijo, su voz traicionando su inseguridad. «Tienes algo mucho más valioso», respondió el doctor Castellanos. «Tienes la capacidad de transformar el dolor en arte, de encontrar música donde otros ven solo silencio. Eso no es algo que se enseña en un aula». Elena sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Eso sería increíble. ¿Podrías enseñarme esa técnica de dejar que la música fluya naturalmente?» Clara dudó un momento, sintiendo el peso de 20 años de autodesconfianza presionando contra esta nueva posibilidad. Pero entonces miró a la joven, vio la esperanza genuina en sus ojos y algo se movió en su pecho. «¿Quieres que te ayude?», preguntó, su voz suave. «Sí», respondió Elena sin dudar. «Quiero aprender a tocar con la verdad, como tú lo hiciste ahora». Clara miró al doctor Castellanos, quien asintió lentamente. «Creo que todos podríamos aprender de esto», dijo, su voz cargada de humildad genuina. Y entonces algo extraordinario sucedió. Clara comenzó a cantar, no las arias elaboradas décadas atrás, sino una canción sencilla, una melodía que había creado durante los años de silencio. Era una canción sobre resistencia, sobre encontrar belleza en lugares inesperados, sobre la fuerza que viene de ser subestimado. Elena, inspirada por la vulnerabilidad de Clara, comenzó a tocar junto a ella, sus cuerdas encontrando armonías naturales con la voz de Clara. No era una actuación planeada, era una conversación musical, una colaboración nacida de la honestidad y la conexión humana. El doctor Castellanos observaba, y por primera vez en años recordó por qué se había enamorado de la música en primer lugar. No se trataba de la técnica perfecta o de interpretaciones académicas, era sobre esa magia que ocurría cuando las personas se permitían ser vulnerables a través del arte. Cuando la improvisación terminó, los tres permanecieron en silencio por un momento, absorbiendo lo que había sucedido. Clara sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas, la sensación de estar exactamente donde pertenecía.
Tengo una propuesta, dijo el doctor Castellanos, su voz vacilante pero esperanzosa. Clara, ¿considerarías regresar? No como alumna, sino como profesora. Tenemos una plaza de profesora de piano que está abierta, y después de lo que acabo de presenciar, creo que serías perfecta para ella. Clara sintió que su corazón aceleraba. La posibilidad de volver a la música no solo como una pasión secreta, sino como una carrera, como un propósito, era casi demasiado grande para contemplar. No tengo los títulos que normalmente exigen, dijo, su voz traicionando su inseguridad. Tienes algo mucho más valioso, respondió el doctor Castellanos. Tienes la capacidad de transformar el dolor en arte, de encontrar música donde otros ven solo silencio. Eso no es algo que se enseña en un aula. Elena sonrió, sus ojos brillando con emoción. Eso sería increíble. ¿Podrías enseñarme esa técnica de dejar que la música fluya naturalmente? Clara miró alrededor de la sala, el piano donde acababa de redescubrir su voz, la joven violinista cuyos ojos brillaban con nueva esperanza, y el profesor que estaba claramente reevaluando sus propias creencias sobre la música y la enseñanza. Y por primera vez desde que recordaba, se permitió imaginar un futuro donde su música no era solo un recuerdo, sino una realidad viva. Sí, dijo, su voz firme y clara, acepto. Y en ese momento algo cambió, no solo para Clara, sino para todos en la sala. Elena sintió una nueva confianza en su propia capacidad para encontrar su voz auténtica. El doctor Castellanos comenzó a cuestionar décadas de métodos de enseñanza que valoraban la conformidad sobre la individualidad. Y Clara, por primera vez desde que recordaba, sintió que estaba exactamente donde debía estar. En los meses que siguieron, el aula de Clara se convirtió en... Ella no solo enseñaba técnica, enseñaba coraje, autenticidad, el arte de transformar las experiencias de la vida en expresión musical. Sus alumnos aprendieron que la música no era sobre perfección, sino sobre verdad, no sobre impresionar a los demás, sino sobre conectarse con algo más grande que ellos mismos. Elena floreció bajo la guía de Clara, desarrollando un estilo único que combinaba una técnica sólida con una expresividad emocional que dejaba al público en silencio. Aprendió que la música no era una conquista que alcanzar, sino una conversación continua entre el artista y su alma. El doctor Castellanos comenzó a reevaluar sus métodos de enseñanza, reconociendo que su responsabilidad no era moldear estudiantes según un ideal preconcebido, sino ayudarlos a descubrir y nutrir sus propias voces artísticas únicas. Empezó a colaborar con Clara, aprendiendo tanto como enseñaba. Para Clara, cada día trajo una nueva oportunidad de reconectarse con la pasión que había definido su juventud. Descubrió que los años de silencio no habían destruido su música, la habían profundizado, dándole una riqueza y una autenticidad que solo proviene de la experiencia vivida. Y si estás leyendo esta historia y sientes que hay algo dentro de ti que ha sido silenciado, algo que crees haber perdido o que nunca te has atrevido a explorar completamente, déjame decirte, tu voz aún está ahí, esperando ser descubierta. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque creo que todos tenemos historias de renacimiento que contar, y quizá tu viaje de redescubrimiento sea el próximo que necesite ser compartido con el mundo. El primer recital de Clara como profesora fue programado para una noche de primavera. Había elegido un programa que incluía no solo piezas clásicas, sino también composiciones propias, canciones que había escrito durante los años de silencio, melodías que llevaban su viaje de pérdida y redescubrimiento. Cuando se sentó al piano esa noche, mirando a un público que incluía colegas, estudiantes y gente de la comunidad, Clara sintió una paz que la había eludido durante décadas. No era solo que estaba tocando de nuevo, era que estaba permitiendo que su verdadera voz fuera oída, sin disculpas, sin miedo al juicio. Sus manos tocaron las primeras notas de su composición original, Resurrección, y el público quedó inmediatamente cautivado.
La música hablaba de segundas oportunidades, de talentos que florecen en momentos inesperados, del coraje necesario para reclamar nuestra autenticidad en un mundo que frecuentemente nos anima a conformarnos. Mientras tocaba, Clara pensó en todos los conserjes, camareros, conductores y personas en trabajos comunes que llevaban talentos extraordinarios en sus corazones. Pensó en cuántos artistas potenciales estaban limpiando pisos, sirviendo mesas, conduciendo taxis, mientras sus almas gritaban por ser expresadas a través del arte. La música creció en intensidad y Clara sintió que estaba tocando no solo para su público, sino para todos aquellos que habían sido silenciados, subestimados o que se habían silenciado a sí mismos. Su actuación se convirtió en una declaración: nunca es demasiado tarde para reclamar quién eres realmente. Cuando la última nota resonó por el auditorio, el silencio que siguió fue profundo y respetuoso. Y entonces, comenzando por Elena en la primera fila, el público se levantó en una ovación que duró varios minutos. Pero para Clara, el aplauso más significativo venía de adentro. Era el sonido de su propia alma finalmente siendo escuchada. Después del recital, mientras Clara saludaba al público, una mujer mayor se acercó a ella con tarmas en los ojos. «Gracias», dijo la mujer, su voz temblorosa de emoción. «Pintaba cuando era joven, pero dejé de hacerlo cuando todos me dijeron que no era práctico. Después de escuchar tu música hoy, creo que voy a comprar pinturas de nuevo». Clara sonrió, tomando las manos de la mujer entre las suyas. «Nunca es demasiado tarde para volver a casa», le dijo. Y era verdad. Clara había aprendido que el talento no es algo que se pierde, es algo que se redescubre. La pasión no muere, simplemente espera pacientemente hasta que tengamos el valor suficiente para abrazarla de nuevo. Esa noche, mientras Clara caminaba por los pasillos de la universidad, ya no como una conserje invisible, sino como una profesora respetada y artista reconocida, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta ese momento. Cada lágrima derramada, cada sueño enterrado, cada noche de silencio habían contribuido a la profundidad de su música actual. Se detuvo frente a la sala donde había trabajado como conserje, donde había limpiado ventanas mientras observaba a otros hacer música. Ahora veía el espacio con nuevos ojos, no como un símbolo de sueños perdidos, sino como un recordatorio de que el verdadero arte nace de la experiencia humana completa, incluyendo sus partes más difíciles. El silencio absoluto que siguió a su última nota aún resonaba por el auditorio, cuando Clara se dio cuenta de que había recuperado mucho más que su voz, había encontrado su alma. Y al hacerlo, había dado permiso para que otros encuentren las suyas también. La música Clara descubrió no era solo sobre notas y ritmos, era sobre el coraje de ser vulnerable, de transformar el dolor en belleza, de negarse a aceptar el silencio cuando su alma tenía algo que decir. Era sobre reconocer que cada persona lleva una melodía única y que el mundo se enriquece cuando permitimos que esas melodías sean escuchadas. Mientras caminaba a casa esa noche, Clara canturreaba para sí misma, no la canción compleja que había interpretado, sino algo simple y libre. Era el sonido de alguien que había encontrado su camino de regreso a casa, el sonido de un alma que se había negado a aceptar el silencio como su sentencia final. Y en su voz, en ese momento, había la promesa de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para redescubrir quién eres realmente y nunca es demasiado tarde para permitir que tu luz única brille en el mundo. La música, después de todo, no se trata de perfección, se trata de autenticidad. Y la autenticidad, Clara había aprendido, es la forma más pura de coraje que existe.